En tiempos en que hemos delegado decisiones, criterios e incluso compañía en sistemas que no sienten ni aman, algo silencioso va ocurriendo. Estamos dejando de ejercitar aquello que nos vuelve humanos. No es nuevo. El arte, la filosofía, el cine, la literatura, la cultura lo vienen narrando desde hace décadas atrás. Nos han advertido de mundos donde el control minimiza la sociedad, la eficiencia reemplaza la experiencia, la conexión se vuelve interfaz, el aprendizaje deja de ser una vivencia y máquinas deciden los destinos humanos. Sin embargo, la humanidad siguió avanzando hacia aquello que nos ha ido deshumanizando. Son tiempos difíciles, exigentes, oscuros, pero también muy desafiantes y estimulantes. Estamos ante una gran disyuntiva. ¿Elegimos automatizar la vida o volvemos a lo que nos hace humanos? Amar, sentir y equivocarnos, como solo los humanos lo podemos hacer. Soy Felipe Monsalve y los invito a una nueva temporada de Homeostasis Live. Gracias, Ángel, por venir a esta conversación. Te lo agradezco muchísimo. Aquí estamos, feliz. Como un miembro importante de una generación relevante en la creatividad en Chile en los años 90, principios de los 2000, ¿cómo estás viendo el panorama creativo en Chile actual? El panorama creativo. Hay harto, hay un acceso a un montón de información. Acuerda que tuvimos 2 Prixtel, 2 premios de arquitectura, 2 Nobel de arquitectura ya, en menos de 10 años, yo creo, ¿no? El de Aravena y Radić, Sí. Jesmilian Radić. Entonces, yo creo que hay gente bien creativa, ¿eh? Y que están operando como con libertad, que hay un acceso a un montón de información, se está mirando mucho como nunca a todo lo que está pasando afuera, a otros creativos, a discusiones creativas, a la posibilidad de trabajar también como con cosas de afuera, con cosas de otros lados. Antes uno estaba mucho más limitado a lo que estaba pasando acá. Entonces, si hay una fuerza creativa con ciertos riesgos, porque también uno también tiene acceso a mirar lo que están haciendo los otros y puede tendencias a copiar, a imitar, a tratar de repetir lo que está afuera, a ser menos original, si querés. A veces cuando uno está más aislado, cuando está más solo, y cuando tiene que resolver eso, puede ser mucho más original, ¿eh? Y era la gracia un poco de Chile, que era esta isla entre la cordillera y el mar, y que nos hacía ser mucho más especiales. Ahora hay una tendencia como además a homogeneizar todo. Entonces las ideas, la creatividad también, o las discusiones van a ir siendo un poco las mismas, entonces también puede ser que termine todo medio plano, si querés. ¿Cachai? Pero eso uno no lo puede ver ahora, lo vamos a ver lo que pasa después. Y, bueno, y todo lo que significan las redes sociales que también van homogeneizando las ideas, ¿cachai? Claro, y cuando ustedes estaban y cuando nosotros éramos más jóvenes, estaba la tele y la radio. Sí, pues. No había más formato. No había más formato, entonces uno trabajaba para eso, pero también uno veía lo que estaba pasando un poco afuera, de la otra tele, qué sé yo, y trataba de hacer. Nosotros en esa época, con El Gato por Liebre, tratábamos de ser un poco como lo que era Caiga quien caiga en Argentina, una versión bastante más deslavada, pero que también tenía como cierta originalidad, claro. cierta cosa local, ¿cachai? Que también le daba gracia, ¿cachai? Y ya Plan Z es mucho más original, pero también tenía que ver con programas que habíamos visto como, no sé, Cuatro Locos en el Set, qué sé yo, montones, los Monty Python, habían como chistes que uno había visto en distintas cosas y armaba esta ensalada, digamos. ¿Sí? ¿Cómo viste vos entonces el cambio, la evolución de empezó a ingresar el internet, las redes sociales?
vos te fuiste yendo de la televisión, la radio no hiciste mucho, ¿no? Sí, hice un programa que se llamaba Ciudadano Cero, que Ah, era la cierto. increíble vida de las personas más normales de este país. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, la gracia era que fueran personajes inentrevistables en televisión, ¿eh? Porque eran personajes ultra normales, muy poco atractivos para lo que era la televisión. Y que era una persona que trabajaba, por ejemplo, en un peaje, ¿eh? Alguien que le gustaba ir de público, por ejemplo, a los programas estelares, y eran estos públicos que acarreaban las productoras de los canales y llevaban a esta gente para que aplaudiera. Ese era un poco el perfil de los personajes que yo entrevistaba. Gente normal. Y tú tomaste una decisión, no sé cómo se dio eso, te fuiste de este fenómeno, la tele, rock and pop, estuviste en el equipo del The Clinic, Sí, que claro. es otro formato que nos faltó, radio, televisión y revista. Sí, claro. Y revista diario, ese era el panorama creativo. Sí, claro. Eh, Yo siempre navegué entre equipos creativos, siempre tuve la suerte de que me tocaron de trabajar con gente muy luminosa, ¿eh? De creatividad, de ideas, de personajes que estaban... Eran los 90 también, donde existía ese estado anímico, ¿eh? De que veníamos de una dictadura, había que romper las cosas, había que cambiar todo. Y además que se junta con unos 90 que eran una época donde había plata. claro. ¿Ah? Entonces hay plata, hay ideas, hay ganas, hay espacios, se produce una renovación de la gente, hay un grupo de gente que va de salida y hay otro que hay que vienen a ocupar los espacios. Entonces tuve la suerte de estar en el lugar preciso, en el momento justo. ¿Ah? Entonces, y eso es mucha suerte también, Mucho, ¿no? sí. Así que, claro, de rock and pop en el fondo, cuando cierra rock and pop, de ahí nos vamos a The Clinic. ¿Ah? Y ahí seguimos como construyendo, digamos, una mirada, qué sé yo, pasándola bien, sobre la actualidad, la irreverencia, etc. Y nada, pues eso es... ¿Y qué pasó en Chile? Que rock and pop, esfuerzo, gente muy talentosa, quiebra rock and pop. Después la radio se mantiene, fue mutando, la gente que hizo rock and pop fue saliendo. También se fueron creciendo, fueron envejeciendo, fueron madurando y fueron cooptados por la institucionalidad. Sí, claro. A los canales de televisión, Sí, claro. fueron mutando. Pues Pero más que el envejecimiento, la madurez, la familia, empezaron a crecer los hijos, qué sé yo, se necesita ingreso, dinero. Hubo un cambio sociológico en Chile de que como lo que estábamos haciendo en verdad ya no había cabida, como que la gente tampoco estaba enganchando. Hubo algo, una suerte de eso, como que lo que nos hizo aparecer, lo que nos hizo grande, ya no está visualizando la gente, ni no hay una coherencia, ni concordancia, ni consistencia en el tiempo. ¿Hay algo de eso? Como que la propuesta creativa que ustedes habían iniciado en los 90, más allá de que había el espacio porque no había nada y había dinero, como que eso, viste lo que decía Lagos también, como que reclamar. Ahora pueden reclamar porque le dimos la posibilidad de poder exigir, porque les dimos. sí. En la creatividad, en la cultura, ¿puede existir algo de eso, de que a la medida como el desde es muy abajo, entregamos creatividad, entregamos diversión, entregamos nuevos formatos, pero eso se acaba y hay que renovarse? Sí, pues. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que cada creación tiene también sus momentos. ¿Ah? Encuentro que es un poco... Puede ser una tortura el quedar atrapado en algo que uno haya creado. ¿Eh? Uno también tiene que ir creciendo, evolucionando, se va agotando. Hay ciertos ímpetus. Uno tiene... a nosotros siempre nos dicen, ¿por qué no hacen Plan Z? Plan Z no es imposible, Plan Z. Plan Z funcionó porque teníamos 20 años, porque nos cagábamos de la risa de ciertas cosas, era un acumulado de chistes, porque nos reíamos de todo, qué sé yo.
Pero ahora, cuando te vas haciendo más viejo, dejas de reírte de ciertas Claro. cosas y te empiezas a reír de otras. Entonces, sería medio como medio patético el volver a hacerlo, digamos. Saldría mal, weón, saldrían las segundas partes, terceras partes, porque correspondía a ese contexto, porque éramos pendejos, porque no teníamos nada más que hacer, porque teníamos todo por arriesgar, porque no teníamos nada que perder. ¿Cachai? Y esas cuestiones pasan en ciertos momentos de la Sí, vida lógico. también, pues, weón, ¿cachai? Que después ya te vuelves más viejo, hay cosas que te hacen reír, hay cosas que cambian, ¿ah? Como que te van pasando en la vida, ¿cachai? Y que decías, puta, yo me acuerdo, por ejemplo, básicamente todos los que hacíamos Plan Z, ponte tú, éramos gente que en los colegios hacía mucho bullying, weón, ¿cachai? Tal Que nos cual. reíamos, weón, que nos reíamos de los compañeros, que molestábamos, éramos la gente mala del curso, ¿cachai? Ese weón que odiaban o no que odiaban, que todo el mundo se reía, pero el profesor era como que le desordenaba en la clase, así, ¿cachai? Y era fuerte, pues, weón, ¿cachai? Yo era un burlón enorme, ¿cachai? Me reía, weón, de aquí y de allá, que se sabía. Peirano era esos personajes que hacía caricaturas, ¿cachai? De todos sus compañeros, de todas sus huevadas, estaba constantemente riéndose, digamos, del entorno. Entonces, puta, por coincidencia, llegamos todos y nos juntamos y pasó lo que pasó, digamos, ¿cachai? Claro. Entonces ahora ya te vas haciendo más viejo, hay otras cosas que te hacen reír, hay cosas que decís, chucha, ¿cómo me pude yo reír de esto? Digamos, ¿cachai? También la vida te va armando otro tipo de cuestiones, pues, weón, Y ¿cachai? la sociedad y la comunidad Sí, claro. te irían a hacer o te irían a buscar, a hacer una funa, Sí, digamos, pues, bueno. con ese tipo de humor, ¿no? Claro, entonces no resultaría un Plan Z, estaría prohibido. En Plan Z había un sketch, weón, que era esos locos pobres, donde nos reíamos de Claro, la claro. pobreza Sí. de una manera que uno lo mira y todavía está ahí así como... O los mapuches ricos. Claro, también. los mapuches millonarios. Sí, sí, me acuerdo. Sí, pues. Que son impresionantes, ¿cachai? Mapuche Millonario es más suave, pero esos locos pobres, Pobres, sí. que les tiráis de premio una marraqueta a la gente, o sea, era una cosa terrible, pues, weón, Sí, ¿cachai? no, esa bueno, no creo que esté como sobre la mesa creativa. Y en el de Pau. Clinic lo mismo, los titulares Sí. de, mira lo que es el Clinic ahora, que es un diario que funciona como investigación, periodismo puro, Sí. pero el de antes, weón, no tenía, nos reíamos de todo el mundo también. Yo escribía unas críticas en The Sí, pues Clinic. las críticas de tele, así Sí, claro, y eran satánicas, weón. Sí. Yo las leo y me dan pánico. Porque además no tenían ningún tipo de soporte, sino que era odiosidad pura, ¿cachai? Este weón me cae mal y lo voy a destruir, ¿cachai? Entonces Claro. era como... No era una guay técnica televisiva No, basada no. como, mira, te estoy haciendo una crítica objetiva a lo que esté. Yo no tengo ningún problema con vos. No, mi problema es con vos. Sí, claro, No creo que esté en la tele. porque sos claro, un- me carga. sos una basura. Claro, y era como, al huevo fue en salida, ¿cachai? Como Sí, ese tipo de personaje. A Sergio Lago también le tenía ahí. sí, me Bueno, acuerdo. había un listado así Sí. de personajes que era como... que era pura odiosidad finalmente. Igual medio ¿cachai? justificado también. Sí. Y no había ningún editor, nadie que te dijera, oye, weón, cálmala, güey. Y la Había un columna- editor que en Sí, paz que descanse. descanse. Guillermo Hidalgo. Claro, que jamás te decía Jamás te nada. iban a decir, güey, claro, no, gallo, esa weá no. nada claro. que ver. Entonces operábamos con mucha impunidad, ¿cachai? Con muchísima impunidad. Hay titulares del The Clinic que a veces los sacan las feministas, que a veces los sacan que aparecen digitalmente, que dicen, mira de lo que se reían y que son las cuestiones, pero... ¿Ah, sí? Sí, No, no he visto. claro, como diciendo, weón... Feministas jóvenes. Claro, las chicas de ahora. ¿Cachai? Que cómo podían decir esto, cómo podían... Porque es verdad, ¿no? Eran, Totalmente. ¿cachai? Entonces, Chile cambió. Sí, pues... Y vos viste, a medida que ibas creciendo y a medida que ibas, ya no se podía ir, Chile iba cambiando, los fenómenos iban mutando a otras cosas. Vos tomaste la publicidad como un camino profesional, creativo. ¿Por qué te fuiste a la publicidad? Yo me fui a la publicidad porque, bueno, tenía hermanos publicistas. Claro. Antes de eso,
traté de meterme en el mundo como documental. Entonces, traté de meterme, de hacer un documental, hice un documental, y donde había un tema que me pasaba a mí, que yo no tengo mucha paciencia, a mí me gustan los resultados inmediatos. Y para meterme en el tema del documental lo trabajaba durante un año, Claro. te tenías que pedir fondos que eran 2 millones, 3 millones, qué sé yo, que te daban postular. Era un apostolado, weón, ¿cachai? Por eso los documentalistas siempre están con unas caras muy tristes, porque siempre están haciendo una pega larga, dolorosa, difícil, triste, ¿ah? Hasta que sacan su documental. Y son trabajos que se demoran 5 años, ¿ah? Que van operando con un... Y yo la verdad que no tenía ese tiempo. Y tenía, en mi familia, mis hermanos eran publicistas, muy buenos publicistas, y me dicen, Juan, ven a trabajar con nosotros. Uno era director creativo de Porta, que era una tremenda agencia, y él era un rockstar. Y el otro era un personaje muy talentoso y y más independiente. Me dice, vente conmigo a la agencia, qué sé yo. Y en el fondo era como apuntar el rifle, digamos. Era como la creatividad era como meterla en un gimnasio, digamos. Publicitariamente uno tiene que trabajar a cierta velocidad, pero hay una exigencia creativa que hay que aprenderla, digamos. Claro. Hay un training creativo, ¿cachai? Como el olfato, dónde uno apunta el ojo, ¿cachai? ¿Qué está mirando ahora? Los tiempos. Y yo sí tenía muy buena intuición siempre. Entonces, en el fondo era apuntar hacia ese lado, digamos, a lo que era el consumo. A nosotros nos tocaba, yo como venía del tema de medios, lo que publicitariamente me tocó fue hacer como muchas campañas vinculadas con medios de comunicación, con radios, al de Clínica, al Diario 7, a la Radio Cero, a la revista Paula. Entonces era una publicidad que tenía más bien más contenido, más que el retail mismo, Claro, que era el claro. compra, lleva, era una publicidad más entretenida. Entonces tuve la suerte de vincularme con la publicidad de una manera muchísimo más chora. ¿Sí? Me tocó mucha campaña de gobiernos, políticos, después, qué sé yo. Entonces fue una época increíble, así. Hay un entrenamiento, o sea, la creatividad, viste que lo que se dicen todos siempre es la misma, adecuada al formato donde esté, digamos. Claro. Pero la publicidad exige esa técnica que hay que aprenderla, digamos, que hay que entrenarla al menos, porque uno viene de otros mundos creativos y tenés que entrar como a la causa-efecto del producto, de vender el producto a un consumidor. Entran como otras tablas en la fórmula. O sea, si no se vende lo que yo estoy promocionando, estoy haciendo mal la pega por la cual me contrataron, ¿no? Sí. Es un poco eso. Sí. Cuando entraste al mundo de la publicidad, ¿qué años eran, más o menos? Los 2000 y algo. ¿Principios de los 2000? Sí, principios de los 2000. ¿Cuál era el Chile del principio de 2000 a nivel de consumidor y venta? ¿Dónde estaban las marcas poniendo los huevos para vender sus productos? ¿Cuál era el chileno, el consumidor del principio de los 2000? Bueno, estábamos con los temas de los retail súper fuertes, estaban creciendo las multitiendas, había plata y había gente y estaban los chilenos consumiendo mucho. Y consumiendo como sin culpa. Era la época en que venían, ¿te acordáis? Estas supermodelos que te vendían Falabella, que traían a la Crawford, no sé. Rostros de las tiendas. Claro, como rostros de tienda. Eran la Valeria Massa, muy rubia, que era el rostro de Falabella. Personajes así. Y que hacían un match con la tele, porque después pasaban estos grandes programas en la noche donde... Claro, Cindy Crawford también, ponte Sí, tú. Yo era de Ripley, rostro de Ripley. Entonces había mucha plata. Era una época de la publicidad. Los 90 fue una época de muchísima plata. Los publicistas eran unos rockstar. Los directores de publicidad eran increíbles. Lo que se gastaban en un comercial de 30 segundos eran 250 millones.
las platas que existían eran, pero así, enormes. Se trabajaba en cine, qué sé yo, las tecnologías, no llegaban todavía las tecnologías más baratas. La digitalidad. Entonces era todo un mundo totalmente paralelo. La publicidad era ultra glamurosa, llena de plata, llena. Era donde todo valía mucho, donde estaba todo el mundo. Estaban los programas de martes 13, ¿te acordás? Lo que eran Sí, eso por cuando eso traían. pensaba en eso cuando te decía en la televisión estaba emparentada con la publicidad, Sí, como po. que hacían una especie de empresa familiar. La Sí, traía po. al Almacenes París, Sí, po. Ripley, y después pasaba al set en la noche. Claro, Gonzalo Beltrán, que Gonzalo traía. Beltrán, y hacía Y toda los esa shows que movida. traían a los músicos, tocaba de repente Soda Stereo, tocaba. Y Diego Maradona sentado al Sí. lado del actor de turno en la teleserie, era Sí, una hueá po. bien loca. Sí. Sí, pues. Entonces era como. Había plata por todos lados. Y en los auspicios que hacía. La otra vez hablaban de Samsung, que era el auspiciador de Gonzalo Beltrán, que Sí. era ya, pero un. De Viva el Lunes también. Sí, claro. Para atraer personajes. Entonces era todo así. ¿M? Era una época bien loca. Y había harto consumo, y la gente había que traer a estas multitiendas, y había como una. Había como había como esperanza, ¿eh? Había como un optimismo, ¿eh? Y la gente era feliz comprando, qué sé yo. Y la publicidad, más que un tema moral, no pega ahí la pregunta que te quiero hacer, ni ética. Pero la publicidad tuvo un rol a principios de los 2000 en ayudar a formatear, en ayudar a crear el modelo económico que se fue creando en Chile durante el 2000, 2010, 2020, hasta llegar al estallido social, antes, hasta el 2019. Ustedes, la publicidad en sí, tuvo arte y parte en esas expectativas o en ese consumo o en esas carencias o en esa dificultad, por otro lado, porque no todos podían llegar a consumir lo que la publicidad proponía. ¿Se creó un relato o eso es un mito? En realidad la publicidad no crea ni un relato. ¿Cómo lo estás viendo? A ver. ¿De este Chile millonario o de este Chile con plata o de este Chile post-dictadura, democrático, creativo, que estaba todo por hacer, la tele muy fuerte, una generación creativa publicitaria, televisiva, editorial, muy pujante? Pero también hubo un acceso al consumo real, digamos. La gente pudo acceder a las tarjetas de los retail, pudo comprar cosas, le gustó comprar cosas. Yo me encontraba, por ejemplo, ahora último, voy a saltarme Sí. con la Janet Jara, ¿eh? Con la Janet Jara, comunista, la candidata, y me acuerdo que una vez estaba con. Y mucha gente de estratos sociales más bajos estaba muy en contra de que hubiera una candidata comunista, ¿eh? Porque decían, puta, yo vengo comprándome, tengo mi casa, no quiero que me la quiten, Sí. tengo mi televisor, bueno, tengo mis cosas, ¿por qué me ponen ahora esta candidata comunista? ¿Por qué? Me lo he ¿Cachai? currado 20 años como... Tengo mis cosas, güey. Sí. ¿Por qué ahora alguien viene a...? Que es un poco lo que pasó en la primera Constitución también. Tal cual, lo ¿cachai? mismo. Entonces El la fenómeno. gente dijo, güey, ¿por qué? ¿Cachai? Sí. Entonces, efectivamente hubo un acceso, güey. O sea, sí se abrió y gente que no había tenido nunca acceso a nada ahora lo pudo hacer, pudo endeudarse hasta Exacto. todo, digamos, ¿cachai? Pero lo tuvo. Pero lo tuvo, ¿cachai? Sí, y yo quizás, estoy- puta, y hay un montón, gente que nunca había tenido autos se los pudo comprar, qué sé yo. No, ¿cachai? olvídate. ¿Cachai? Y a las universidades también, pues, weón, los hijos entraron. Primera O sea, generación. hubo una movilización súper importante, weón. ¿Cachai? O sea, pasaron cosas, ¿cachai? Yo venía de un colegio de clase media, weón, que eran los maristas. Y con mucha gente de primera generación de los padres que no habían estudiado, que habían trabajado, choferes de micro, esos estratos. ¿La realidad de los maristas era ese? Sí, ¿Los claro. padres? Sí, claro. Era un colegio del centro, de la clase Sí. media, ¿cachai? Habían... Era muy Padres curioso. profesionales, pero... Sí, pero había gente, panaderos, A la Argentina. taxistas, claro. Gente muy de derecha. Y nada, y tienen y era un colegio de altísimo rendimiento, ¿eh? Entonces metía a la gente a la universidad católica, era un colegio católico, pero ingeniería, abogados, qué sé yo, y sacó por montones, así, gente, qué sé yo. Y yo los veo mis compañeros, que era gente más bien sencilla, qué sé yo, y ahora viven muy bien, digamos, ¿cachai?
Entonces pasó una movilidad, weón, ¿cachai? Y el Instituto Nacional, ¿cachai? ¿Y hasta cuándo duró esa movilidad, ese progreso, ese cambio, ese mayor acceso a bienes materiales, salir de la pobreza? Porque Chile era un país pobre, ya acá lo hemos hablado en bastantes entrevistas de la realidad chilena, la realidad pobre que éramos y seguimos siendo, pero menos que antes. Sí, po. ¿Hasta cuándo llegó esa bonanza o ese desarrollo, ese crecimiento? ¿Lo tenés como individualizado? ¿Hasta más o menos Chile progresó y estamos parados, estamos estancados? No. Seguimos en desarrollo. ¿Cómo lo estás viendo hoy? Porque muchas veces has hablado, Chile era un país rico, entonces intuyo de que ahora no lo es. En ese momento había plata, Yo creo intuyo que ahora no hay. Hasta Bachelet 1 parece, ¿no? Porque en la época Elwin los niveles de crecimiento fueron fuertes. Después vino Frey también. Frey privatizó el Sí, agua, pues, etcétera. Hubo como un... siguió ahí la fiesta, digamos. Después Lago, Después viene Lago, también. los empresarios felices, Sí, estaban todo eso, sí. ¿Todo Claro, bien? qué sé yo. Y después viene Bachelet, ¿no? Bachelet, Y hasta Bachelet 1, después viene Piñera, el 10, claro. 2010. Y ahí con Bachelet 2 parece que ya empiezan, que en el fondo cuando ya empieza a apretarse los temas de los De temas desigualdad. exacto, cuando Sí. empiezan a aparecer en discusión, digamos, hasta que viene el estallido, pues, weón, ¿cachai? Entonces la benzina, el crecimiento, el desarrollo, las compras, el crédito, la publicidad, las grandes El televisiones, el endeudamiento, endeudamiento. duró hasta el 2010. Yo creo, ¿no? 20 años, Sí. del 2000 al 2010, Sí. o sea, 10 años. O sea, no, No. todos los 90 falta. Sí, po. 90 son 20 años. Sí, claro. ¿Qué es lo que dicen los economistas que Chile dejó de crecer el 2010? ¿El 2010? Sí, que llevamos 15 años. ¿Qué es lo que han dicho ahora, por ejemplo, con el tema de que Chile está quebrado? Sí, Y la Andrea Repeto dice hace 16 años ahí están los 15. que estamos... La arca exacto, fiscal es vacía. claro, que siempre llegamos... Y eso porque también se le ha metido mucha plata a los temas más sociales. Pues, bueno, ¿cachai? Claro, Entonces- no te la puedo dejar con plata la caja. Sí, la tengo pues, que gastar, tengo man. que, claro. Y todos los años hay que ir resolviendo temas. Entonces... Y en ese trayecto, ¿en qué está pensando la publicidad ahora y la creatividad publicitaria? ¿A dónde estás vos ahora? ¿En un Chile sin plata? ¿En un Chile sin las grandes campañas publicitarias? ¿Sin cámaras de cine? ¿Sin grandes productoras? Cambió el formato, Sí, ya no claro. está la tele, no están los spots, no están los grandes equipos de producción. Sí, claro. Ahora aquí está las redes sociales, está Instagram. ¿Qué es lo que se está posicionando y cómo lo están posicionando en la publicidad en este nuevo Chile? Bueno, cambió la manera totalmente de hacer publicidad, po, weón, ¿cachai? Ya con el tema puta, cambiaron los presupuestos. ¿De qué están hablando las marcas? Las marcas están hablando como... A ver, tradicionalmente, como publicista, tú tenías que seducir a los consumidores, tenías que gatillar algo en ellos, que le dieran ganas de consumir. O que lo tenía dormido, o tenías que seducirlo para que finalmente esta persona, esa necesidad que no existía, la tuviera, le naciera. Bueno, ¿cachai? Hay gente que esa necesidad la tenían dormida, o sea que finalmente todo el mundo quería, no sé, tener un auto, ¿cachai? Aunque alguien dijera que no, qué sé yo, todo el mundo tenía esa necesidad de subirse a un auto. Entonces el vender un auto era finalmente era el despertar algo que estaba ahí y que todo el mundo lo tenía, no era que crear algo que tú no tenías. Entonces, ahora con las redes sociales, donde hay una cantidad de información importante, hay una data, tú ya sabes a quién le estás hablando y tú empiezas a perseguir a ese consumidor que tú lo reconoces muy bien y lo empiezas a bombardear con lo que tú ya sabes que él busca, que él necesita. Por eso te aparece cuando uno está buscando algo y inmediatamente la publicidad te empieza a seguir. Antes la publicidad tenía que seducirte, Claro. tenía que atraerte y ahora la publicidad persigue. Entonces cambió un poco el juego.
cambió la dinámica. Antes funcionaba, existía la Big Wata, versus la Big Data. La Big Wata, que era la intuición, weón, ¿cachai? Los grandes publicistas en este país de los 90 trabajaban desde la intuición, weón, ¿cachai? Con los riesgos que eso significaba y donde el cliente tenía mucha confianza en su publicista, ¿cachai? Y ponía las fichas en lo que él le decía, ¿cachai? Entonces había un juego y había una alianza entre cliente y publicista que decía, puta, ¿sabes qué? Yo creo que vámonos por este lado. O digamos esto que eran los publicistas, los buenos publicistas eran quienes sabían interpretar muy bien o bajar muy bien lo que el cliente necesitaba, la meta a la que tenía que llegar el cliente. Entonces se armaban muy buenas alianzas. ¿Ah? Puta, esto que queréis lograr, digámoslo así. Esto que querías alcanzar, contémoslo así. ¿Sí? Entonces había eso ya es cada vez menos, digamos. ¿Ya? Se ha roto el cliente le está llegando muchísima información de quiénes son, quiénes los consumen, por qué lo consumen, cuántos hijos tienen, qué cosas hace, después, entonces los conocen tan bien a sus usuarios que ya no tienen que seducirlos tanto. Tienen que bombardearlos nomás. ¿Te gusta? Cómprame esto, tengo esto, te ofrezco esto. Entonces cambió un poco esa dinámica. Hay muchísimo número, hay mucha información. Entonces el Big Wata fue reemplazado por el Big Data, ¿cachai? Por la data dura, ¿cachai? Que es buena la data, te entrega efectivamente información, pero siempre va a depender de cómo la leas tú, cómo leas esos números, qué interpretación le diste tú a esos números, qué saquís de esos números, qué cosa te importe trabajar de esos números. Los números uno los puede manejar como quiera, ¿cachai? Y en esta alianza que de los 90 a 2000, que era importante la agencia con la que trabajaban las marcas, porque la agencia representaban un concepto, ¿no? Estaban los publicistas, los directores creativos, que eran unos dioses. Claro, entonces... Te tocaba ver presentaciones de publicistas y eran increíbles. Se provocaba y en presentaciones que también estuve yo y que vendí yo, conceptos, qué sé yo, era como una sesión donde se producía un acto mágico. Los capos. Claro, que se bajaba un concepto, que era que el gran problema que existía o cómo... Uno encontraba una llave que era la que abría un camino. Entonces tú tirabas una idea y esa idea inmediatamente tú veías la cara del cliente que la entendía perfectamente y empezaba a jugar con esa idea y se provocaba una llave mágica. Y esa llave, cómo te abría la marca y cómo la marca empezaba a hablar y todos empezaban en la mesa a jugar con ese concepto y a jugar con la marca y eso era una maravilla, era un rito, ¿cachai? ¿Y en qué se transformó ese personaje brillante, creativo, crack, que era capaz de definir un camino que nadie estaba viendo y todos se ponían detrás de esa idea que había descubierto? Ahora ya no existe esa instancia, sino que más bien todo está detrás de un dato y de cómo ponemos la creatividad en ese dato. ¿En qué se transformó? Entonces, ¿existen esos personajes en la publicidad actual? ¿No existen esos personajes? ¿O cómo están trabajando los creativos publicitarios? Yo creo que esos personajes se niegan a morir, pero ya no existen. Ya no existe, la publicidad ya no, además no los solventa. Claro. Eran personajes caros, eran personajes ociosos, eran personajes ricos, ¿cachai? Sí, muy ricos. Claro. Y que tenían el tiempo para pensar, ¿cachai? Y los presupuestos existían para sostener a esos personajes. Y ya no existen para eso, ya no existe el tiempo, no existe el cliente que tenga las ganas de sentarse con ese personaje a escucharlo, ¿sí? Porque es lo que te digo, eran personajes que funcionaban desde la intuición muchas veces. El cliente daba ciertas líneas, ciertas cosas y decía, mira, a partir de lo que tú me dijiste yo creo que el problema es este y este problema yo lo abordaría de la siguiente manera.
Ahora ya no, pues, weón, ahora está todo cuantificado, es como otra época, digamos. ¿Cachai? Y ese personaje ya no está. Entonces, ¿cuál es el personaje que está en la creatividad publicitaria ahora? ¿Cuál es el rol que está asumiendo y hacia dónde está apuntando? ¿Y cuáles son los canales para comunicar lo que está apuntando? Porque antes estaba la tele, los grandes presupuestos, los grandes spots, lo metía en la televisión también, apoyábamos tal cosa. Ahora, por lo que veo, no están ni esos caminos, no están esas plataformas. Ahora, ¿cuáles? ¿Son las redes sociales? ¿Cuáles? ¿A dónde están yendo las marcas con sus agencias de publicidad? Mira, veía, la otra vez ponte tú SQM, ¿no? SQM Litio. SQM fue una de las marcas más denostadas de este país. Ponce Lerú, el SQM estuvo metido con los temas, por ejemplo, de financiamiento ilegal de la política, etc. Entonces fue una marca que la hicieron, mediáticamente estaba hecha bolsa. Y SQM pone en un momento muchísima plata para levantar su magia. Y llena todos los medios. Tú escuchabas campañas de SQM en la radio, las veías en televisión, las veías en redes sociales. Y Páginas de diario. páginas de diario. Entonces, uno dice, o sea, todavía existen esas campañas grandes que usan todos los medios y que tienen un poco ese espíritu antiguo, digamos, que están hechas por publicistas de esa época, digamos, ¿cachai? Y por clientes también de esa época. Y con los presupuestos de esa época, esa campaña SQM que finalmente termina, o sea, a ver, SQM fue el aliado del gobierno de Boric, que era en algún momento el mayor enemigo que Tal tenían cual. estos jóvenes, pues, weón. ¿cachai? Gracioso esa weá. Claro. Yo no la voy a creer cuando había esa weá. Sí, pues, Sí, po. ¿cachai? Y la gente pasó, digamos. Sí. No... Y eso también tenía que ver con la publicidad, entonces todavía se sigue haciendo esa publicidad, ¿cachai? Y no solamente hicieron pacto, Codelco con Sí, po. SQM, Sí, amigos, claro, todo, claro. buena onda. Y que ahora, y que las administradoras de finalmente de SQM son las nietas de Pinochet, digamos. Ponele. Además, digamos. Entonces, y ahí hubo muchísima publicidad a la antigua, y muchísimos medios, y tú lo escuchabas todo el rato como SQM ayudaba a la señora Juanita con su emprendimiento, o a no sé qué cosa con el tema del cáncer, cómo estaba metido en cada área de la vida a través del Lito, de todo lo que hacía SQM. Y ahí tenías un ejemplo de una publicidad como... Entonces, De la vieja escuela. uno no puede decir, claro, que murió, que cambió. No, todavía aparecen, ¿eh? Aparecen... todavía hay gente que lee el Mercurio. Ya no está la tele, no están los diarios, no están las revistas. Están estos youtubers. Están estos youtubers. ¿Y qué creatividad vemos? ¿Está ahí al tanto de los youtubers, de ese fenómeno, el streaming? Sí. ¿Lo has visto? Sí. En Latinoamérica ocurre mucho, hay mucho streaming. ¿Qué lectura estáis haciendo? ¿Qué es lo que se está contando? ¿Qué tipo de personaje está haciendo streaming y cuáles son los contenidos o los temas que se están hablando en streaming? Así como tenía ustedes o esa generación creativa, una estructura creativa en los 90, 2000, ahora, en los 2020, ¿quién están hablando? Están hablando mucho los stand-uperos. Los stand-uperos son los que se están copando, eso que son personajes muy buenos para improvisar. Y básicamente se está hablando, es gente que está hablando de ellos mismos, de lo que les pasa a ellos, de quiénes son, de qué se trata su vida, de lo que hacen. Y cada uno habla desde ahí, digamos, desde sus propias trincheras. Lo cotidiano del día a día. Totalmente. Y desde sus trincheras, así. Entonces, es bien curioso. ¿Y por qué funciona con estos streaming? Porque son muy entretenidos para contar esas vidas, digamos. Son divertidos, tienen gracia. Totalmente, tienen gracia para hablar de nada, digamos, ¿cachai? Y se está hablando mucho de nada, ¿cachai? Es cierto, ¿no? Sí, claro, mucho de nada. ¿Y cuál es el riesgo de eso o no hay ni un riesgo? El riesgo es que terminemos en la nada, pues, weón, ahogados de información que no sirve, de información que no sirve para nada, ¿cachai? A pesar de que uno también en estos streaming se puede encontrar con buenas entrevistas. Si uno busca, Sí. te puede encontrar como
no sé, la otra vez aparecía, por ejemplo, una entrevista que le hacía Cristian Barken a Quirós, al ministro de Hacienda. ¿Y Barken está haciendo stand-up o Barken siempre ha estado como un poco streaming? Sí, en streaming, qué sé yo. Pero te podías encontrar una entrevista que es curiosa, es una buena cruza. O te podías encontrar mil cosas también, ¿cachai? Pero lo que veo yo de los youtubers es un poco eso. No veo que sea gente como con mucho contenido, digamos, ¿cachai? ¿Le ves futuro? ¿Esto va a morir? ¿Va a mutar? No tengo idea. No le veo, esto se va a quedar un buen rato, esto llegó para quedarse. ¿Cómo estáis haciendo esa lectura? Yo creo que va a ir cambiando, sí. Sí. A la velocidad que va todo, weón, sí, tiene que cambiar, po, ¿cachai? Tiene que cambiar. Eso en publicidad, por ejemplo, ha cambiado mucho. Antiguamente los spots duraban 45 segundos y ahora los tiempos en publicidad para No, contar algo son 10 segundos, claro. 15 segundos, ¿cachai? Entonces tenés que dar 2 cucharadas a la papa. Antiguamente tú tenías que... Existían unas piezas que se llamaban los manifiestos. Los manifiestos era como cuando tú contabas cuál era el gran sentido que tenía una marca, ¿cachai? Cuál era la gran misión de una marca, ¿cachai? Que siempre cuando tú consumías algo o de una marca siempre estaba como vestida tenía un gran objetivo, ¿cachai? O era la felicidad, o era el que seamos mejores seres humanos, el mejorar el mundo, etc. Para que tú llegaras a consumirla, digamos, ¿cachai? Ahora todo es mucho más rápido. Esto porque te sirve para esto. Esto te es útil. Esto que tú estás comprando ahora, tienes en el mercado 50 de estas cuestiones, ¿cachai? Pero esta que tú tienes acá te sirve porque es más barata, porque cumple lo mismo que tiene la otra que vale el doble, porque te sirve por esto y por esto. El sentido de una marca es mucho más concreto, más práctico, más útil, más adaptado a tu necesidad además, digamos, a ti como personaje que te tienen completamente identificado. ¿Cachai? Entonces está todo tan ultra segmentado, ¿cachai? Entonces tú que eres mayor de edad te sirve para esto, este producto. Y este mismo producto para ti que tienes la mitad de edad te sirve para esto. Entonces todo está mucho más segmentado, ¿eh? Mucho más dirigido, más práctico, ¿cachai? Hay menos espiritualidad en una marca, ¿eh? Hay más uso práctico, ¿cachai? Uso práctico, inmediato, felicidad rápida, placer, lo tengo y ya está, ¿cachai? Y que esas son como las características. Inmediatez, como son las redes nomás. Exactamente, esas son las características de una generación. Sí, claro. Y esas características de esa generación promovieron uno de los movimientos más importantes de los últimos años, que fue el estallido social, ¿no? Y ese estallido social con esas características representativas de una generación los catapultó a un gobierno, man. No es poca cosa. Sí, claro. Y fueron gobierno y acaban de terminar 4 años de un gobierno lleno de crítica con su gobierno. O sea, hasta los más partidarios decepcionados. Como está la weá. ¿Cómo estás viendo la lectura que pasó en el estallido social, convención constitucional, gobierno de Boric y ahora Kast en esos últimos 4, 5, 6 años de Chile? ¿Qué lectura haces? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué está pasando? ¿O qué no pasó? A ver, el estallido yo creo que fue como un brote psicótico que tuvimos, ¿eh? Que hicimos. Claro. Es bien injusta la gente porque habla como el estallido delictual y yo me acuerdo que en esa época era como... Se produjo una cuestión bien bonita también, ¿cachai? Como media ingenua, esperanzadora, bien distorsionada también. Podíamos delirar, imaginarnos el país que queríamos. Fue las marchas, las discusiones, cómo se hablaba, bueno, en una mesa el domingo y se hablaba de una serie de temas que nunca se hablaron. Y esas conversaciones empezaron a hacerse permanentes los domingos, y la Constitución, y cómo queríamos Chile. Y eso era un lujo también, ¿eh? Un país entero hablando de sí mismo era increíble, ¿cachai?
Entonces, no, que el estallido delictual, mentira. Nos dimos la licencia, weón, para volvernos locos, para soñar, además, una sociedad. Entonces, me parece que fue una muy buena época de discusión, de conversación, de poner sobre la mesa todo, de una serie de temas pendientes, pues, weón, ¿cachai? Y también tenía que ver con una cuestión de que era que la gente podía reclamar porque, puta, ¿por qué a mí me tiene que tocar una salud más penca que la del otro? ¿Por qué mi vida tiene que ser más jodida que la? Como que hubo una posibilidad de reclamar que fue interesante, pues, weón, ¿cachai? La gente en algún momento, weón, acataba nomás, weón. Esto es lo que me toca, vamos para adelante, qué sé yo. Y ahora como consumidor yo puedo decir, ¿sabes qué? Lo que estoy consumiendo, lo que me están dando, el servicio que me están dando es malo. ¿Cachai? ¿Por qué tengo que acatarlo? ¿Por qué a otros le están dando el mismo servicio mucho mejor? ¿Cachai? Entonces, también tiene que ver un poco con eso, con el estallido, weón, ¿cachai? Yo creo que fue bueno. Yo creo que fue una sensación de desarrollo, ¿cachai? De alguna manera, bueno, aunque haya tenido como variantes de destrucción, que haya habido weas como, no sé, medias negras, también hubo harta luz, digamos, ¿cachai? Hubo harta luz, hubo harta luz, ¿cachai? Harta ideas que se salieron, hartas discusiones, harta locura, pero bien, yo creo que fue un gran momento, así, ¿cachai? Yo no lo miraría como una oscuridad para nada, yo creo que hubo mucha luz. Y esa luminosidad y esa discusión y ese espacio que generó nuevas ideas, crecimiento o como se quiera ver, ¿qué pasó con la segunda patita, con la Asamblea Constituyente? ¿Cómo se vio reflejado eso que se armó, se fraguó? Vamos a la Constitución, porque todo terminó la primera parte como diciendo, vamos a hacer un cambio constitucional. Sí, claro. Que no ocurrió. No, pues, porque se levantaron porque ahí también, bueno, la publicidad nuevamente levantó. La gente se empezó a tomar de las cuestiones que eran ridículas. Y eso lo podéis manejar, weón. Podéis levantar como los puntos negros de la weón, que hubo un montón, pues, weón, ¿cachai? Rojas Vade, weón, sin ir más lejos. ¿Cachai? Rojas Vade, que no estaba enfermo, que Rojas Vade, que era. ¿Cachai? La tía Pikachu, ¿cachai? Entonces empezaron a. Pero acuérdate que teníamos a Fabiola Campillay de senadora, ¿cachai? Que fue alguien que en el estallido la balean, ¿cachai? Y la eligen senadora. Y ahora al tipo que la balea lo están liberando, digamos, lo están convirtiendo en una especie de héroe. Entonces, tú decís que es raro esta weá, ¿cachai? Si hay una senadora que es víctima de este personaje, no podéis tratar de liberar a ese personaje de lo que hizo, ¿cachai? Entonces, es muy raro que se esté llegando a eso. No, yo creo que. ¿Nos farreamos la constituyente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo me acuerdo en esa época que eran buenas las discusiones y creo que uno la podría ver. Habían weas que eran como de locuras, así, ¿cachai? Bueno, pero también se rechazó la otra, la que planteó la derecha, como que llegamos al mismo equilibrio. Al mismo punto. Y después vino el gobierno de Boric. ¿Y cómo lo viste el gobierno de Boric? Yo había entrado con muchísima ilusión al gobierno de Boric. Me parecía que lo encontraba increíble. A mí me tocó hacer la campaña de Jasna Proboste, que era la que competía con Boric en esa época. Y era la época que decían, no fueron 30 pesos, no fueron 30 años. Entonces la concertación estaba totalmente disminuida y no tenía ganas de reconocer que en esos 30 años este país había crecido. Porque si levantaban eso, los hacían bolsa.
Y nosotros en la campaña de Yarna lo tratamos de levantar y nadie quería levantarlo. Bueno, defendamos los 30 años, no, que no se puede, qué sé yo, Entonces había como una intención por detrás que dejar a estos jóvenes que entraran a gobernar. ¿Para que les fuera bien o para que les fuera como les fue? Yo creo que para que les fuera como les fue, weón. Pero había, ponte tú, cuando entra la Isquia Siches, cuando se va al sur, que la critican. Uy, se me había olvidado que existía. Sí, pues. Pero la Isquia, porque uno dice, puta, lo que ella hace, dice, bueno, mira, si se ha tratado de resolver un problema con lo mismo, ¿por qué no hacemos las cosas de una manera distinta? ¿Cachai? ¿Por qué no vamos, weón, con nuestra fuerza, con todo el brío de la juventud, con esa irresponsabilidad, pero también con esas ganas, weón? ¿Cachai? Como cuando la agarraron a balazo cuando se fue. Es que eso, y ahí la agarran a balazos, pues, weón. Y la gente como que disfruta, puta, qué bueno que la agarraron a balazos. ¿Ah? Qué bueno que estos pendejos se ubiquen, ¿cachai? Y ahí inmediatamente, weón, puta, no sé, no llevaba ni un mes el gobierno, como que este país, weón, disfruta y dice, puta, qué bueno que estos pendejos se ubiquen, ¿cachai? Entonces todo ese brío que existía, todas esas ganas, todo ese espíritu que podía tener este gobierno, se va a la chucha, le pegan ese golpe, ese cachetazo, weón, ¿cachai? Y ahí todo se vuelve una lata, weón. De entrada. De entrada. Ahí dicen, bueno, no, aquí hay que operar. Y traen a la Carola Toá, que finalmente es como la madurez, que es un poco, y es el rostro un poco de esa antigua concertación, ¿cachai? Más renovado de todas maneras y con la inteligencia de la Carola. Pero ese es el primer golpe que le dan a los jóvenes, que puta, que capaz que si la Isquia hubiera dicho, weón, sigamos, los weones hubieran disparado, va, al cielo, weón, sigue. Dispara vos también. Vamos, nomás, Sí, weón, ¿cachai? Weón, capaz. pero yo creo que iba con esas ganas. Entonces como que la gente se alegra. Estos jóvenes que no, ¿cachai? Alguien que... Y era la manera que existía de romper las cosas, de cambiarlas, y nada, pues, bueno, todo se va un poco a la mierda desde ahí. Y ahí empieza bueno, y se los come el discurso de la seguridad y que este país, weón, estábamos, la delincuencia, ¿cachai? Pero en paralelo hay un... mira, yo creo que el Museo de Bellas Artes, weón, fue el lugar donde se vivió un poco lo que podría haber sido el espíritu de este gobierno. El Museo de Bellas Artes, weón, está totalmente programado, entretenido, es un foco así de actividad muy fuerte. Y eso, en todo lo que estaba pasando, yo fui mucho al museo y estaba como fuera de la discusión, así, ¿cachai? Era como un lugar abierto, lleno de gente, weón, que eso nunca se había visto, ¿cachai? Entonces ahí creo que pasó algo interesante, pero bueno. No sé, yo no soy tampoco tan crítico. Desgraciadamente se lo comió el discurso de la seguridad y eso nos cagó a todos, weón. Nos encerró, qué sé yo, ¿no? Y ahí el gobierno no fue capaz de hacerle una contraparte a ese discurso. No, claro, de salir jugando con tu propio relato. No se fue lo capaz. Se lo comieron y puta, veías Televisión Nacional y Televisión Nacional el rostro principal es el huevo Fuenzalía, pues, bueno, y ahora caigo, ese es el programa, no era que en paralelo hubiéramos tenido un ciclo de documentales o de reflexión eso no se sobre... vio, no. Y Boric hablaba y el mundo de la cultura supuestamente iba a ser ahora sí pum para arriba. Claro, que es lo que te digo, que ahí lo vi yo en el Museo de Bellas Artes. Y ahora pum para abajo. Claro. No hay ninguno que lo quiera defender, ni sus partidarios. Claro. En el mundo actoral ni hablar, claro, que era como su fuerte. Sí, pues. Total decepción. Total. Y no se lo explican por qué, digamos. ¿Qué pasó? Que se suponía, pues, se suponía que iba a ser todo más entretenido, digamos. ¿Cachai? Y no, pues, bueno. Para ir terminando, como publicista de fuste que sos y con toda la trayectoria creativa que tienes, esto del personaje de Boric es un personaje, un producto que fue mutando, fue cambiando, es el mismo de un comienzo como... A ver, te lo ordeno mejor, viste que a nivel político es como una especie de chancho chino, salmón tipo Jurel, o el tipo fue coherente, consecuente,
te nombro esas marcas por el tema publicitario, pero también por el tema político que representaba, o el tipo tuvo mala suerte, o el tipo no era lo que uno suponía que podía ser, o cambió en el camino. ¿Cómo ves a Boric? Yo encuentro que es terrible que a uno tenga que, porque todos vamos cambiando. ¿Ah? Sí. Ninguno es el mismo que fue. ¿Sí? Pero eso además, pero esos cambios que sean públicos, que todo el mundo pueda. Boric era Claro. un punky, era un panqueta, ¿cachai? ¿Te acordáis cuando andaba con el pelo corto, raro, qué sé yo, y de repente se nos convirtió en un señor de barba, anteojos, pero además uno va visualizando todos esos cambios muy rápido, ¿eh? Porque bueno, todos cambiamos, yo también fui punky, qué sé yo, pero uno lo va haciendo de una manera más privada, digamos, ¿eh? Es un personaje que maneja muy bien el marketing, ¿eh? Eso de no usar corbata, ¿cachai? Que ahora nos parece como una niñería incluso, ¿cachai? Porque una corbata va... Pero fue de principio a fin, ¿cachai? Fue como un sello de él, ¿cachai? Eso fue súper marquetero. Pero además después tiene ahí un hijo, ¿cachai? En la misma presidencia, ¿cachai? Y cambió de pareja, además. Claro, y cambió de pareja. Sí. Eh, Entró con uno y se fue con otro. Claro. Es la raja esa weá, Sí, cuando po. veía las fotos. Y con ninguna se casó. En este país, que es muy conservador, que donde Increíble. figura la primera dama... Eso es lo que más me gustó de Boric. Sí, claro. La entrada y la salida. Sí, pues. Y iba con su hija a todas partes, qué sé yo. Y yo te aseguro, y en un gobierno que es pro aborto, además. El presidente tiene un hijo para decirle en el fondo, mira, nosotros no estamos en contra de la natalidad. Sí, y estamos a favor de que el que quiera tener hijos los tenga, digamos, ¿cachai? Pero el que no los quiera tener, que también no los tenga. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso es muy fuerte también, como esos mensajes que fue dando. ¿Eh? La libertad de él, del que el vestirse no era lo más importante, o cuando uno lo veía con el tema de la bicicleta, ¿cachai? Cómo se movilizaba. Imagínate ahora con los temas del petróleo, con el precio que están. Boric siempre uno lo vio en bicicleta, como poco. Al final, el último día yo lo vi primera vez manejando, cuando deja de ser presidente. Congreso. Claro, Sí. esa fue la única vez que yo lo vi Yo manejando. Entonces pasaron esas cosas súper interesantes, digamos, ¿cachai? Fue un frescor, fue entretenido, así, fue... ¿Y a nivel político programático viste un gran cambio en Chile? A nivel político programático. Lo que pasa es que, puta, bueno, las 40 horas, por ejemplo, yo Sí, las me hablan- aplico, sí. ¿cachai? Wow. Pero mira el transporte público, es a toda raja. El Y la transporte gente se sigue público, quejando man. del Transantiago. Bueno, tenemos un transporte que es a toda hueá. A toda raja, Yo me subo a micro, las Yo micros lo hago están... todo el tiempo. Bueno, Con mi hija aire hicimos- acondicionado. Total. ¿Cachai? Sí. Tienen wifi, te podéis sentar. Eléctrico, no emite. Son impresionantes. Mi mujer es argentina, bueno, y me dice, estaba en la raja. Es impresionante. Y nadie le daba... Es impresionante. Sí. Y el metro y la micro, las combinaciones que Sí. así es barato. Entonces, ay, no, que el Transantiago lleva una cuestión a toda raja. ¿Cachai? Entonces, yo creo que mira, ahora estos buenos llevan 2 semanas cast y está todos los pendejos en la calle de nuevo. Está todo como hay una ¿Cómo ves sensación... el gobierno Kast? ¿Qué Puta, le va a tocar? ¿Cómo crees que va a ser ese gobierno? ¿En qué va a navegar? O sea, hasta lo que va muy mal, pues, weón, ¿cachai? Como que se desordenó todo, ¿cachai? Los cabros en la calle, de nuevo, hueveando, como la sensación de... en estos años de Boric estuvo todo súper tranquilo. No, es que Boric domina la calle. Mentira, Boric... Hay una conversación hay gente que tiene mayor capacidad de ordenar las cuestiones, pues, weón, ¿cachai? Pero... Había una gestión, ¿no? Una Sí. hueá solidaria, generacional. Sí. Lo que... Puta, no quedo como con la sensación... Mira, cada gobierno, ponte tú, Lagos, dejó el museo de la moneda. Siempre dejaron como grande la Martita Larraechea, el MIM. Como que no... ¿Qué es lo que pudo dejar Boric así como grande? Eso me faltó. Que estaba pensando la otra vez como los teleféricos, estos que cruzan, los trenes. Pero siempre los trenes parece que los activó, qué sé yo. Ahora qué irá a pasar con los trenes.
¿Cuál es la obra? Sí, ¿ah? Podrían haber legalizado la marihuana, que yo pensé que iba a pasar poco por ahí, ¿ah? Pero no, ni siquiera pudieron tocar el tema, porque estaban todo el rato hablando de narcotráfico, de delincuencia, etcétera. Entonces no, ni siquiera pudieron meterse como en esos temas, si queréis, juveniles. Eh, nada, no sé muy bien. Yo creo que con el tiempo se va a... Se, se le va a extrañar al personaje. Yo creo que además duran muy poco, ¿ah? 4 años es poco. Por eso se provoca esta cuestión de echar de menos un presidente inmediatamente. Y esta lectura, opinión, visión de Boric, su gobierno, ¿también la extrapolas al Frente Amplio? ¿También te parece como un movimiento relevante, importante? ¿O ahí ya la cosa se pone más complicada, más jodida y un tipo de personaje medio raro, medio tránsfuga? ¿O no está muy claro que son el Frente Amplio? ¿Cómo la lectura que haces del Frente Amplio? ¿O llegó para renovar la política? El Frente Amplio. Puta, hay de todo, po. Cuando te encontrás con un Tomás Bodanovich, que es un personaje, ¿cachai? Que trabaja, ¿cachai? ¿Es la nueva Concertación? Pero más radicalizada, yo creo, ¿no? Un poco más... hay de todo, po, bueno, como en todo, si no, uno no puede generalizar, pero yo creo que hay personajes que van a... Tomás Bodanovich yo creo que es un... Pueden volver a gobernar, de eso, sin problema. Sí. Va a ser una carta para el próximo gobierno. Yo creo. Y pueden salir. Yo creo Si es que se hacen 4 años importantes. Totalmente. Tenés que... No. En términos humanos, Ángel, en estas transformaciones uno se va haciendo mayor. ¿En qué etapa estás vos como humanamente hablando? Pero en serio, ¿tuviste familia? ¿Tuviste hijos? Sí, claro. ¿Tus hijos crecieron? ¿Cómo fue tu labor como papá? ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo has vivido tu paternidad en los últimos 15, 20 años? ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Cómo fuiste cambiando? ¿No cambiaste? ¿Qué se fue transformando en vos? Esto que me decías al principio, mira, yo en el colegio era de los que hacía bullying, man. Y eso más o menos eran mis amigos igual. Y después cuando hicimos creatividad, llegamos a la tele, llegamos a la radio, usamos esas herramientas, pero después nos dimos cuenta que no va, digamos. Eso, yo cambié, yo me hice viejo, la sociedad cambió, yo me casé, me emparejé, tuve hijos, entendí que la estaba cagando también, yo me metí en otro mundo. ¿Viste? Hay un proceso humano interno que también se va calibrando, recalibrando. ¿Cómo se ha ido transformando tu vida a medida que te has ido envejeciendo? Uf, qué difícil, ¿eh? A ver, weón. Es que yo soy hijo de gente que llegó de la guerra. ¿Ah? Eran refugiados españoles del Winnipeg, por todos lados, por mi lado paterno y mi lado materno. Entonces veníamos con una carga siempre del refugiado, ¿cachai? La palabra refugio era una palabra que se repitió mucho en mi familia. ¿Ah? Y el venir de... Mi padre tenía 5 años cuando llegó acá en el Winnipeg, con sus padres, qué sé yo. Entonces, la guerra fue un tema fuerte siempre. Yo siempre fui buscando refugios, weón, ¿cachai? Con esta palabra que te decía. Refugios laborales, refugios emocionales, refugios sentimentales. Siempre tendía a refugiarme. Y lo he hecho hasta el día de hoy. Construí lugares que a mí me refugiaran. Y eso ha sido un poco la manera en que me he movido emocionalmente, laboralmente y en la vida, digamos, de refugio en refugio. ¿Cómo estoy ahora? Lo logré, digamos. Tengo lugares para descansar, tengo lugares para retirarme, tengo lugares desde donde pensar.
tengo lugares que pueden ser un jardín, ¿cachai? Tengo cierta calma. Entonces, yo a esta altura, que voy a cumplir 60 años, trato en un mundo donde todo el mundo tiene algo que decir, yo trato de estar más bien en silencio. Creo que mi gran contribución es el silencio. Me han dicho, ay, ¿por qué no haces un streaming? ¿Por qué no lo harás? Porque creo que es mejor cerrar la boca, weón. Que hay demasiada gente diciendo demasiadas cosas. Y he optado un poco por eso, por mirar, por descansar, por tratar de llevar una vida grata. Grata en el sentido de tener tiempo. Yo tengo un montón de tiempo. Y tengo tiempo porque en la agencia y en mi trabajo ya funcionan como maquinarias que se mueven solas. Donde yo también puedo, en la manera en que ahora se hace la publicidad, etcétera, yo puedo un poco pasar de lado y opera como una maquinaria, a menos que sean para cuestiones más específicas que un cliente necesita, qué sé yo. Entonces tengo tiempo, tengo calma, tengo silencio, puedo dormir siestas, por ejemplo. Y eso es muy grato. Puedo leer. Por ejemplo, estuve de vacaciones y salí yo como no sé, como desde enero hasta marzo. Retirado en el sur, qué sé yo, tranquilo. Entonces tengo mucha suerte. Y encontré estos refugios, estos lugares donde estoy con calma. A veces me refugio en mis hijos, ¿sí? A veces me refugio en un amor, ¿sí? O en un libro, o en una serie, ¿sí? Pero ese va a ser siempre mi motor, digamos. Por esta... Siempre se hablaba en mi casa que nosotros éramos refugiados. Y esa fue la palabra y ese fue el motor de todo. Que al menos a mí, que en mí caló mucho. Y siempre se hablaba del ser refugiado como un gran privilegio, como un gran honor. O sea, nosotros no somos emigrantes, somos refugiados. Y eso quedó siempre... Siempre, pues, bueno, en esta búsqueda permanente de refugio, bueno, ¿cachai? Es un poco... ¿Y cómo ha sido tu rol de paternar como padre? ¿Les transmitiste también a tus hijos que son refugiados? ¿O qué le entregaste a tus hijos? ¿O qué le estás entregando a tus hijos? ¿Cuáles son? Ellos me ven a mí, yo estoy bien presente con ellos. Yo les digo, yo cuando chico no salía, por ejemplo, mucho de vacaciones, ¿cachai? Por un tema, bueno, éramos 6 hermanos. Lógico. ¿Cachai? Como que la gente trabajaba en esa época mucho, qué sé yo. No teníamos plata, no teníamos otra casa, qué sé yo. Y a mí me encanta, por ejemplo, salir de vacaciones. Yo se los transmito así, ¿cachai? A ellos no les gusta tanto. Les digo, bueno, pero mi sueño es, les digo a ellos, es ir a buscarlos el día que salen de clase, que se suban con uniforme al auto y nos vayamos a la playa, ¿cachai? Ay, papá, ¿pero para qué? Si tenemos tanto que hacer acá, qué sé yo, ¿pero por qué? Si están entretenidos, yo los voy a buscar al colegio y se suben con uniforme y nos vamos todos a la playa y ahí empiezan las vacaciones.
Desde ese día hasta que tengan que volver al colegio. Y les En parece la a ellos, raja la imagen igual, sí, es buenísimo. ya a ellos les parece pésimo. Mal, todo mal. Todo mal. Y eso era un sueño que yo tenía. Entonces, yo, mucho de lo que he hecho lo hago por eso, por esas vacaciones. Yo salgo de vacaciones de invierno, vacaciones de Semana Santa, vacaciones de verano. Todo espacio de vacación lo ocupo al máximo. Tengo una casa en la playa y la ocupo mucho. Y para vacaciones, así, ¿cachai? Y me encantan las vacaciones de invierno, ponte tú, ¿cachai? Y mis hijos no entienden ese gran sueño que tengo, que es ir a buscarlos al colegio, que se suban pero con uniforme y de ahí a la playa, ni siquiera que pasen por la casa, que vayan con el uniforme, que lleguen a la playa con el uniforme, ¿cachai? Y ahí me odian, encuentran que ya, porque tienen fiesta en la noche, porque no sé qué cosa, porque prefieren ir a otro lugar donde lo invita un compañero. Es un plan que nunca me resulta. ¿eh? Pero, pero me muevo por cuestiones así de básicas, en el fondo. Y que, puta, y lo más placenteras posible. Y afortunadamente trabajé y gané la plata suficiente como para armarme esas mecánicas, digamos. ¿Cachai? Puedo hacerlo. ¿Y qué es lo que te ocupa ahora ya al final con tus hijos que están ya, imagino, creciendo? Vos estás llegando a los 60, ellos van a comenzar sus propias vidas. Viste como que el rol de padre, espero creer yo, siempre va a estar, pero son distintos roles, digamos, a medida que tu hijo o hija va creciendo. ¿Cuáles son las herramientas que intentaste entregarle para su individualidad, para su autonomía? ¿En qué trabajaste? ¿Estuviste interesado en sus crianzas? ¿Estuviste presente? Sí, claro. ¿Qué es lo que te motivó? Primero busqué colegios que estuvieran cerca de la casa para poder estar presente. Yo estuve en colegios ultra formales, muy exitistas, si querés. Lo metí a ellos en educación Waldorf, que era todo lo contrario a la educación que yo había recibido. Ellos me odian por haberlos metido en educación Waldorf, encuentran que es el colmo haberlos metido en esos monasterios, en esos... ¿Cuál es la crítica que tienen con la educación Waldorf? Que los encierra mucho. Que los encierra... En una burbuja. Claro, que es demasiada la burbuja, Ahora, después de los Waldorf, llegaron hasta octavo y los cambió al Manquehue, ponte tú. Que eran colegios más grandes, más diversos, llenos de gente, donde hacían deporte. ¿Felices o mal? Felices. Wow. Felices, y los recibieron felices, además, esos colegios. Y les fue muy bien, además. Fueron así, o sea, les fue bien. Se integraron. Se integraron completamente, los adoran. Bueno, yo además tengo un hijo con síndrome de Down, entonces lo voy a tener siempre como conmigo, weón. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de papá de un hijo con síndrome? Bien. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 18. Entonces... ¿Colegio todavía o salió? No, salió ya. O sea, está en Complementa, que es una fundación que trabaja con niños con síndrome de Down. ¿Es una ocupación, preocupación de qué va a pasar con él cuando yo no esté? Sí, claro. ¿Cómo ves todo eso? ¿Qué es lo que sucede en vos? Complicado, pues, bueno. Es complicado porque este país tiene muy poco de... El tema con síndrome de Down es bien precario, bueno. Es súper precario. ¿Sí? Falta un montón, ¿sí? Con los temas de autonomía. Es complicado, bueno. Es complicado. Entonces es una cosa de día a día. Hay que ir viendo un poco de que este es un pendejo a la raja y todo, pero no sabe, por ejemplo, andar en micro solo, ¿cachai? Depende harto de esa parte, digamos, ¿cachai? No sé laboralmente, ponte tú, qué puede hacer, ¿cachai? Si es trabajar en una cafetería, ¿cachai? Tampoco le gusta mucho trabajar, pues, bueno. Yo además el Teo lo eduqué en la metodología Waldorf, weón, ¿cachai? Entonces, y la pedagogía curativa, que es la Waldorf,
es totalmente distinta a las metodologías tradicionales, weón, ¿cachai? Entonces, puta, Puede ser un problema para condiciones como, por ejemplo, el síndrome de Down. sí, po, Le ¿cachai? resta posibilidad, autonomía. Totalmente. Los Waldorf vuelven down a los niños normales, weón. Entonces, con los down, weón, los Waldorf tienen un tema, weón, con la competencia. Claro. Entonces son lo menos competitivos que existen, porque puta, y a los hombres, a los niños que van a los colegios Waldorf les quitan la espada de las manos, ¿cachai? Les quitan el pico de las manos, ¿cachai? La espada, cómo los hombres nos enfrentamos a la sociedad, que vamos, weón, compitiendo, luchando, derribando al otro, ¿cachai? Ganando, matando a la competencia, qué sé yo. Y lo que es muy bueno para las mujeres Waldorf, las mujeres educadas en colegios Waldorf se desarrollan muy bien, pero a los hombres los desarman un poco, los desarman y los meten los preparan para un mundo que no existe o para un mundo que es bien especial. Entonces, y los down tienen que competir mucho, ¿cachai? Tienen que competir con la gente normal, con los cabros normales, tienen que demostrarles que son capaces de competir, ¿cachai? Que son capaces de hacer las cosas. Entonces los Waldorf los desarman un poco, pues, bueno. Entonces se le quita la competencia a un niño con síndrome de Down, ¿no? ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces no les enseñan a leer, ¿cachai? Bueno, y ahí es un tema así como bien especial, pues, bueno, ¿cachai? Así que nada, voy ahí como día a día desarrollándome. ¿Tus otros hijos están presentes con Teo? ¿Son hermanos? Sí, pero también lo obligan y lo... Pero digo, para el día como padre, ¿confías en ellos para cuando vos no estés? Sí, van a tener que hacerse cargo, sí. ¿Sí? ¿Lo sabes? ¿Lo tienen claro? Sí. ¿Lo has hablado? ¿Lo has ido preparando? ¿Lo has ido educando? Sí. ¿Esta pega continúa y Sí. ustedes son los responsables? No tan así, pero saben y que van a quedar de alguna manera asegurados para que puedan hacer eso. Yo les voy a ayudar en esto, Sí, pero claro. ustedes me ayudan con esto. Sí, totalmente. Tiene que ser así. Sí. Tiene que ser así. Bueno, gracias por tu generosidad, tu apertura final y te agradezco muchísimo que hayas venido de tu silencio y de tu retiro, que son grandes conquistas por lo demás, ¿eh? Mucha suerte. Y tenemos este regalito para vos, un librito que ojalá te guste. Buenísimo. Gracias, Ángel. Gracias a ti, Felipe, por abrir estos espacios de conversación que difícil igual, ¿eh? Pero bueno. Es difícil. Veamos en qué queda. Qué difícil ser como plantearse y tratar de analizar todo, bueno. Qué jodido. Bueno, ojalá que te sirva algo, me imagino que algo sacarás de toda esta conversación. Muchísimo. Gracias, Ángel.